dependencia, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con, ahora sí ya se ve, ¿verdad? Dice unidad 4 Sí, ya y se ve. supongo que lo están viendo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a empezar. Nada más déjenme, yo creo que voy a dejar de compartir. Voy a aceptar a alguien más que se conectó y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para que no. Creo que se hace hasta un poquito más grande la pantalla, me parece, pero bueno. Entonces vamos a empezar con la parte de nuestro diagrama de clases, o sea, con el tema de diagrama de clases, que es otro de los temas más importantes de ADO. Con esto empezamos ya totalmente la parte de diseño. Bueno, ya lo empezamos desde antes, por supuesto, con la parte de las pantallas y cuando empezamos a definir un poco del comportamiento, pues ya ahí empezamos a definir parte del diseño. Sin embargo, el diagrama de clases nos va a ayudar para modelar ciertas secciones de nuestro sistema que tiene que ver con un poco el almacenamiento de información y ustedes, no sé de aquí qué tanto ya hayan avanzado en su curso de bases de datos, si ya todos lo tomaron o apenas lo vayan a tomar. Si no lo han tomado, es un poco complicado porque ese de hecho lo deberían de estar tomando a la par de este curso, porque pues es donde se necesita, es una base fundamental para el desarrollo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, para quienes ya conocen un poco de bases de datos o quienes están tomando el curso actualmente o ya lo tomaron, van a notar mucha similitud en algunas cosas porque en bases de datos, pues lo que vamos a modelar es la información, es decir, los datos que vamos a almacenar, evidentemente en la base de datos, y cómo se relacionan entre ellos. Y en la parte de los diagramas de clases, lo que hacemos es modelar, sí, también cómo se relacionan las clases, ¿no? Que vamos a almacenar en nuestro sistema y cómo se relacionan entre ellos en la parte de los objetos. Muy bien, entonces vamos a empezar con las diapositivas. Entonces, bueno, el diagrama de clases, o bueno, un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, ¿no? ¿Cuáles son estas clases? ¿Qué tipo de datos almacena cada una de las clases? Cuando hacemos una instancia de una clase, o sea, un objeto, pues vamos a tener que tienen ciertas características o atributos, así como métodos que van a ser acciones que se pueden ejecutar sobre esos Bueno, objetos y para sus atributos, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a ver que cada una de efectivamente. las clases se van a relacionar entre ellas y el tipo de relaciones, pues vamos a ver que hay de varios tipos, pueden ser tipo de relación asociativa, que es la más general, también de herencia, de uso y de contención. Más adelante vamos a ver estos ejemplos. Pero bien, un diagrama de clases va a estar compuesto por diferentes elementos, entre ellos, pues evidentemente la clase y las relaciones. Como lo mencioné ahorita, la clase, pues tenemos lo que son sus atributos, sus métodos, la parte de la visibilidad. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con la visibilidad, pero si es privada, protegida o si es pública. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelantito, qué significa con la parte de la visibilidad, pero bueno, dentro de una clase, eso ustedes ya lo saben y también esto es algo importante que les quería comentar. Esto también ya es de una clase que ustedes sí ya debieron de haber tomado, que es programación orientada a objetos. Y estos conceptos pues ya se retoman de esa materia que ustedes tomaron. Entonces, si se acuerdan, al inicio del curso dimos un repaso muy rápido y genérico de lo que es una clase, lo que es un objeto, lo que es un atributo, etcétera. Pues bueno, era nada más un repaso porque evidentemente ustedes ya lo vieron. Lo mismo ahorita, se retoman esos conceptos y eso es algo que ustedes ya deben de conocer. Y bueno, entonces tenemos que en un diagrama vamos a tener clases y vamos a tener relaciones. Las relaciones pueden ser de tipo herencia, composición, agregación, asociación y uso. Entonces, bueno, como ustedes saben, una clase es la unidad básica que va a encapsular toda la información de un objeto. Y recordando, pues un objeto es una instancia de una clase. Un objeto es como
pues va a ser un ejemplo de una clase, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la clase alumno, que tiene atributos, número de boleta, nombre, promedio, CURP, fecha de nacimiento, pues bueno, una instancia de esa clase o un objeto de clase alumno, pues va a ser el número de boleta X, ¿no? O sea, 2005, 63, no sé, y todos los números que vienen en un número de boletas que ya no sé cómo se manejan ahora. Y la parte de sus atributos, el nombre y promedio, etcétera, ¿no? Entonces, acordémonos que es eso, una instancia. Y bueno, a través de esa clase y ese objeto, que es la instancia de esa clase, pues vamos a poder modelar el entorno en estudio. Entonces, aquí es donde empieza la parte interesante que vamos a modelar, y por eso la parte del diseño, que es donde vamos a poder modelar parte de cómo se almacena y cómo se relacionan las clases de nuestro sistema. Entonces, y aquí dice que nos ayuda a modelar el entorno en estudio. Entonces, aquí nos hablan de un ejemplo de una casa, un auto, una cuenta corriente. Es decir, las clases nos van a permitir darnos los elementos que vamos a almacenar en nuestra base de datos y en este caso en nuestro diagrama de clases. Entonces, en UML, una clase es representada por un rectángulo con 3 divisiones. Se ve como se muestra aquí. Entonces, tenemos la parte del nombre de la clase, tenemos la parte de nuestras propiedades o atributos y la parte de los métodos. Entonces, en la parte superior es el nombre de la clase, el intermedio vienen los atributos o variables de instancia que caracterizan a la clase, pueden ser privadas o públicas o protegidas. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con privado, público, protegido. Pero bueno, las propiedades o atributos van a tener esa característica que pueden tener, y esa es la parte de qué tanta accesibilidad tienen hacia esos elementos. Entonces, si es privado, si es protegido, si es público. Y en la parte de los métodos, pues son las operaciones o métodos que nos van a permitir interactuar con el objeto, con su entorno. Es decir, cómo se pueden relacionar los elementos de esta clase con los de otra clase. Entonces, dependiendo de la visibilidad, privada, protegida, pública, es como se van a relacionar con otras clases. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de una clase que se llama cuenta. Se refiere a una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, cuando decimos una cuenta corriente, va a poseer ciertas características. Aquí solamente se pone una de ejemplo, pero bueno, puede tener muchas más. Ahí dice, un atributo, pues es el saldo, pero puede tener obviamente un número de cuenta, un titular, evidentemente el saldo, que es el monto que tiene la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ponen entero, podría ser flotante, evidentemente. Y bueno, tenemos la parte de sus atributos o operaciones, que en este caso es depositar, retirar y consultar. Y noten cómo aquí, y ustedes de lo que lo han visto en programación, tenemos el método que vamos a tener atributos que son de entrada, los que están en los paréntesis, y luego lo que puede salir o de tener de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un depósito, pues decimos qué monto vamos a depositar. Si vamos a retirar, vamos a decir qué monto vamos a retirar. A lo mejor si consultamos, pues consultamos la cuenta, entonces no mandamos ningún atributo de referencia, pero sí nos va a dar como resultado, pues, el saldo, ¿no? Por ejemplo. Si retiramos, nos va a dar esa cantidad, o si depositamos, pues no nos va a dar nada, porque en teoría lo que estamos depositando, pues, está ya de argumento de entrada, ¿no? Entonces, bueno, noten aquí lo importante de esto es que ustedes noten y recuerden y lo relacionen, sobre todo, pues con sus clases de programación, en donde nosotros tenemos a una clase que va a estar asociada con sus métodos, sus atributos, y estos métodos pues son los que están relacionados directamente con esta cuenta, con esta clase, ¿no? Bien, los atributos, entonces, pueden ser de 3 tipos de atributos, lo cual nos define y nos ayuda a definir la visibilidad que los atributos tienen hacia su entorno. Entonces, podemos tener 3 tipos, que es público, privado y protegido. De hecho, se pueden caracterizar por incluso estos simbolitos como más, menos y el gato. Si tenemos el atributo y lo ponemos con más, pues significa que es público. Si lo ponemos con menos, es que es privado. Y si es protegido, con el gato. Cuando es público, lo que significa o la visibilidad que tiene ese atributo es que va a ser visible tanto dentro como fuera de la clase.
Es decir, es accesible desde todos los lados de nuestro sistema, por decirlo, de nuestro proyecto. Entonces, es público, pues tal cual, porque es accesible y pueden ver su información, pueden acceder a ella desde cualquier, sí, es totalmente abierto, ¿no? A diferencia del privado, en donde el privado solamente será accesible dentro de la misma clase, no a través de otras clases. Entonces, cuando es una clase un atributo de tipo privado, es que solo los métodos que están dentro de esa clase son los que lo pueden acceder. Ahora, tenemos por otro lado los atributos de tipo protegido, que indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de las subclases que se deriven de ella, o sea, a través de la herencia. Esta está interesante porque lo que significa es que cuando tenemos una herencia o una relación de herencia entre dos o más clases, entonces se comporta, cuando es protegido, se comporta de tal forma que solamente de los que heredan y los que están relacionados en ese sentido son los que pueden ser accesibles. O sea, solamente dentro de su misma clase y los métodos que son sus clases, perdón, las subclases que se deriven, es decir, los hijos, ¿no? Los hijos sí tendrán acceso al padre en el sentido de los atributos. También así en los métodos. En los métodos también podemos encontrar estas mismas características de visibilidad, de cómo se relacionan las clases los métodos entre las clases. Entonces, cuando tenemos un método que es público, significa que tanto dentro como fuera de la clase será accesible ese método. O sea, es decir, dentro de otras clases van a poder acceder a ese método porque es público. Si es privado, igualmente que en los atributos no pueden acceder a los métodos de otras clases porque es privado. Y en la parte que se ha protegido es lo mismo. Si tenemos una relación de tipo herencia, entonces sí, será desde fuera de esta clase. Entonces sí podrá ser accesado por las clases, además de los métodos de las subclases que se deriven. Otro punto interesante en la parte es, denme un segundito, por favor. Listo, chicos. Entonces, bueno, tenemos que en las relaciones entre las clases, como mencionamos, o bueno, mencioné ahorita, tenemos ciertas características entre una clase, sus atributos, sus métodos, cómo se relacionan de acuerdo al tipo de visibilidad que tienen estos atributos,
Seguramente eso ustedes ya lo han visto. También nuevamente hago mucho referencia a su curso de programación porque al final, como saben ustedes, este curso no es para enfocarnos en la parte de programación. Sin embargo, hacemos mucho referencia a ello y lo que hacemos aquí es modelar lo que ustedes en su momento van a programar, ¿no? Entonces, bueno, la parte aquí de la cardinalidad o lo que sería el grado en el que se relacionan una clase y otra, pues vamos a tener que tenemos relaciones de varios tipos. Es decir, podemos tener que una clase se relaciona con otra en una relación de uno a muchos, incluso de uno a uno. Aquí tenemos de 0 a muchos o un número fijo, ¿no? Se simboliza normalmente cuando es uno a muchos, uno, 2 puntos asterisco o 1n, también se puede ver así. 0 a muchos, también 0 asterisco o 0n, obviamente el asterisco es que son muchos, o un número fijo, en donde, bueno, vamos a tener el número ahí establecido. Entonces, aquí nos indican el grado, el nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y estas pueden ser de este estilo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para que sea más fácil de ver todo esto que estamos viendo, lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos. De hecho, recuérdenme, chicos, si les mandé por correo el capítulo de diagrama de clases, justo de UML. ¿Se los mandé por correo? No. No, ahorita mismo se los mando que terminemos esto porque ahorita voy a hacer referencia y lo voy a abrir. Yo ya les mandé a ustedes el libro, uno de los libros que yo tengo en digital de UML. No es la última versión, pero es una muy buena referencia que pueden ustedes utilizar. Yo el que les voy a mandar ahorita es un capítulo de diagrama de clases, justamente donde viene un poco más de teoría. Pensé que sí se los había enviado porque la idea es que ustedes llegaran a esta clase ya habiendo leído ese capítulo, pues nada más como referencia, ¿no? Pero no pasa nada, se los mando ahorita para que lo tengan y ahorita voy a mostrar de ahí, justamente de ahí, unos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahorita se los envío. Entonces, primero vamos a terminar el tema de las diapositivas. Entonces, bueno, en la parte de diagrama de clases también tenemos herencias. También lo que nos va a indicar es que una subclase va a heredar pues los métodos y atributos especificados por una superclase, ¿no? O la clase padre. Entonces, esto es tal cual como ustedes lo conocen en términos de herencia. Ya lo vimos que también tenemos eso en términos de, hasta en los diagramas de clases de uso, perdón, los diagramas de casos de uso, sobre todo en temas, en términos de actores, por ejemplo, y hasta algunos casos de uso pudiéramos tener. Aunque en este sentido, en la parte de la herencia, también algo interesante es cómo se comporta en términos de la visibilidad, ¿no? Cuando es protegido, ahí es donde podemos ver cómo se comparten y si es visible entre clases cuando hay una herencia. No así cuando es privado, pues solamente tiene accesos dentro de su misma clase. Y bueno, aquí como decía, ¿no? Los atributos y métodos de la superclase pues van a poseer estas características y van a ser visibles para la superclase, ya sea público o protegido. ¿Qué tenemos aquí? Un ejemplo de una herencia. Tenemos una clase vehículo y otras dos clases auto y camioneta que heredan de vehículo, ¿no? Cuando tenemos la clase vehículo, pues tenemos algunos atributos, que es puerta, ruedas. Este es un ejemplo muy característico, pues porque es muy fácil de entender que podemos tener vehículos. Un vehículo, pues es un vehículo que se puede mover, ¿no? Y entonces podríamos tener que considerar una cuatrimoto, por ejemplo, una camioneta, un auto, etcétera, un tráiler, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, evidentemente van a tener características distintas, pero un vehículo pues va a tener estos métodos, ¿no? Que es vehículo, su creación de la clase, el objeto, las características, por ejemplo. Y en este caso tenemos la herencia, que es el auto y camioneta, en donde sabemos que el auto va a tener todas estas características, atributos y métodos, y adicional, el auto va a tener un atributo que es un campo descapotable, por ejemplo, que es un atributo que es booleano, sí o no, ¿no? Si el auto es descapotable o no, o sea, si es convertible o no. Y otros atributos como es el auto de esta, subir o unas características, ¿no? De pronto tenemos también acá la clase camioneta, que en este caso tenemos
que tiene un atributo que es carga, que tiene, o sea, que es un tipo de dato flotante, y que es camioneta, carga y características, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es eso, que tiene características específicas para todos estos. Ahora, en la parte de la agregación, es un tipo de relación que podemos tener entre dos clases. Entonces, cuando se requiere componer objetos que son instancias de clases, es decir, tenemos una instancia de una clase que es un objeto y que queremos definirla en, en un diagrama de clases, lo que hacemos es que podemos tener dos posibilidades. Puede ser por valor o por referencia, o bien por composición o agregación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero lo importante de esto es que cuando tenemos un tipo de relación estática, que es donde el tiempo de vida del objeto está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. A esto se le llama composición, es decir, que el objeto base se construye a partir del objeto incluido. Y cuando estamos hablando que es por referencia, es un tipo de relación dinámica, es donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del tiempo de vida del objeto que lo incluye. Esto se le llama agregación. Aquí ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero al final lo que quiero que vean es que es cómo se pueden relacionar dos clases. Se pueden relacionar una con otra al momento de creación, por decirlo, de los objetos, cómo se relaciona una clase con otra, y una es de composición y otra es de agregación. La de composición es que están condicionadas por su tiempo de vida. Es como si fueran muéganos, por decirlo. Cuando creamos a uno, el otro se crea. Cuando lo destruimos, también se destruye. A diferencia de cuando es por referencia o cuando es de tipo agregación, que es que el tiempo de vida de ambos es independiente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se simboliza esto, pues es a través de un símbolo de un rombo y una relación. Entonces aquí estamos relacionando almacén con cliente y almacén con cuentas. Noten como uno de los rombos es sólido, o sea, está así como sombreado, y el otro es, pues no está sombreado, ¿no? Entonces, aquí vemos esto, dice, en el ejemplo, un almacén posee clientes y cuentas. Los rombos van en el objeto que posee las referencias, o sea, es decir, en este caso, el almacén. Cuando se destruye el objeto almacén, también son destruidos los objetos cuenta asociados. En cambio, no son afectados los objetos cliente asociados. Y aquí lo tenemos claramente, ¿no? El primero es por composición y el segundo es por agregación. El primero está condicionado al tiempo de vida que lo incluye, es que lo compone, están directamente relacionados, y el de agregación son totalmente independientes, que es este caso, y este es el de composición. Entonces, nuevamente, aquí está la parte cuando están condicionados, cuando están independientes, composición y agregación. Entonces, cuando se destruye un objeto o el objeto almacén, también son destruidos los objetos asociados, perdón, los objetos cuenta asociados. En cambio, no son afectados los objetos cliente asociados. Por lo mismo, ¿por qué? Pues porque son precisamente independientes. Entonces aquí la composición por valor se destaca por un rombo relleno, que ya lo mencioné, y la agregación se destaca por un rombo transparente. Aquí se refiere que es por valor o que si es por referencia. Por valor, pues por eso es que están totalmente dependientes, mandan o se considera el valor, y en la parte de la referencia es independiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto para que quede un poquito más claro. Estos básicamente los conceptos. Y luego tenemos también la asociación que hay entre una relación, perdón, entre una clase y otra. Esta es una relación. Fíjense cómo tenemos cliente y tenemos aquí un 1 y orden compra y tenemos un 0, muchos. Entonces aquí lo que nos dice es que es una relación de 1 a muchos, ¿sí ven? Ahora, esta relación que existe aquí es una asociación y es una línea sólida, como podrán ver. Y lo que nos permite hacer esta relación es asociar objetos entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. Aquí, por ejemplo,
lo que tenemos es ¿por qué dice que no es una relación fuerte y también porque tenemos un tiempo de vida que no depende del otro? Fíjense, yo tengo un cliente, ¿ok? Y tengo una orden de compra. Y aquí yo estoy diciendo que un cliente puede tener 0 o muchas órdenes de compra. Es decir, un cliente puede existir sin necesidad que exista su orden de compra. ¿Sí me explico? Por eso dice que puede tener 0 órdenes de compra. Por eso es que no es una relación fuerte. Si fuera una relación en donde el cliente dice tiene una orden de compra forzosamente, entonces sí es una relación porque cuando tengo una cliente, por ejemplo, si tengo una orden de compra, obligatoriamente tendría un cliente, ¿sí? Entonces, esto es lo que simboliza, no dependen uno del otro. Yo puedo tener clientes y puedo tener una cartera de clientes, aquí bastantes objetos, clientes, y no necesariamente todos los clientes me han comprado, ¿sí? O sea, no están asociados a una orden de compra. Bien, dice aquí que una dependencia representa un tipo de relación muy particular en la que una clase es instanciada dependiente de otro objeto o clase. Se denota por una flecha punteada. Ok, noten aquí que esto es una asociación, ¿ok? Eso es una asociación. Ahorita vamos a ver otra que es de tipo dependencia y se va a ver así como esta, ¿sale? Es una flechita con línea punteada. Entonces, una dependencia es un tipo de relación muy particular en la que una clase es instanciada y es dependiente de otro objeto o clase. Aquí sí hay una dependencia directa, ¿sale? Se denota por una flecha punteada y el uso más particular de este tipo de relación es para denotar la dependencia que tiene una clase de otra, como por ejemplo una aplicación gráfica que instancia una ventana o la creación de un objeto ventana, es decir, que la creación de un objeto ventana está condicionada a la instanciación proveniente del objeto aplicación. Es decir, aquí esta clase depende necesariamente de esta. Si no tenemos la aplicación, pues no tendríamos el objeto o la clase ventana. Dependen ventana totalmente de que exista la aplicación. Entonces aquí dice que cabe destacar que el objeto creado, en este caso la ventana, no se almacena dentro del objeto que lo crea, en este caso de la aplicación. Sí, claro, no se crea aquí, se almacena, perdón, se registra pues acá de manera independiente, ¿no? Sin embargo, su creación sí depende de la aplicación, o sea, que exista este. Entonces, por eso hay una relación de dependencia. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Denme un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir y antes de empezar con el ejemplo, para que no se me olvide, voy a pasarles el documento a todos ustedes en cuanto al capítulo de diagrama de clases para que también lo puedan ver y lo tengan de referencia, ¿no? De todas maneras, en el libro que ya les envié, o sea, ya se los he enviado, ya se lo envié la otra vez, ahí viene todo. Y vienen, además, sí me interesó mucho mandarles ese libro, porque es el libro completo de UML. Entonces ahí vienen todos los capítulos de todas las secciones que vamos a ver y que hemos visto. Viene más detalle. Yo a veces en clase no me voy hasta la parte tan teórica de todo, porque a mí lo que me interesa es darles los conceptos sí generales necesarios para entender los conceptos y de ahí aplicarlo a su proyecto, ¿no? Eso es lo que me interesa para que ustedes empiecen a aplicar los conceptos. Entonces, básicamente es eso. Ahora bien, déjenme, les voy a mandar el correo. Dame un segundito.
Listo, chicos, ya se los envié por correo. Entonces ya lo tienen ahorita ustedes. Ahora nada más déjenme, voy a justo abrirlo para que podamos revisarlo ahorita en clase. Que bueno, ya les llegó, perfecto. Entonces ahí lo van a poder ver. Ojo aquí que ese archivo que yo les mandé no es un escaneado así bonito y todo. Lo que hizo fue tomarle una foto justo al libro. Por eso les digo que ustedes tienen el libro que se va a ver mucho mejor. Es es una, si no es la misma versión, es una versión muy, muy parecida. Sin embargo, el que yo les estoy mandando, pues es una foto literal de mis libros. Y obviamente se hace como tipo escáner, pero obviamente como es un libro, pues no se ve tan bonito, ¿no? Pero bueno, se entiende todo perfectamente y es el que vamos a ver ahorita, justo. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla para que veamos justo el ejemplo del capítulo que les acabo de enviar. O sea, esto que estamos viendo ahorita en pantalla ya lo tienen ustedes. ¿Sale? Entonces, bueno, vámonos a... Y es lo único que les digo, que se ve así como de repente medio movido, pero la verdad es que todo se lee perfectamente bien y lo van a poder ver ustedes. Miren, ahí está el diagrama 8, diagrama de clases, y vamos a poder ver la parte bueno, ahí viene la teoría, que esas no la vamos a ver, o sea, aquí más bien nos vamos a ir a los ejemplos, que es lo que más me interesa, y que vean cómo se está modelando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí por un lado un ejemplo de un diagrama de clases que sería como para una empresa, ¿no? Es muy sencillo de entender. Tenemos por aquí una parte que es una clase, que es empresa. Ojo aquí que, por ejemplo, la empresa evidentemente es una clase, pero aquí no tiene lo que serían sus atributos y sus métodos. Obviamente debería de tenerlos, pero este es como para fines didácticos, que no lo ponen todo completito, como tan grande, para que el diagrama no se haga tan grande. Por ejemplo, aquí tenemos clase, departamento, que sí tiene un atributo nombre, pero no así sus métodos que podría tener de la clase departamento. Igual la clase oficina no tiene sus atributos. Y aquí tenemos persona y sus atributos y sus métodos, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos un ejemplo más completo, ¿no? Y aquí por eso nos ponen, estos son los atributos, estas son las operaciones. Es más bien como para fines muy ilustrativos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tener aquí la parte de la empresa, es una clase, y cómo se relaciona con departamento y con oficina. Y esta es una relación de tipo composición, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que una empresa se compone de departamentos y se compone de oficina. Y aquí dice que pueden ser, o de oficinas, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí dice un uno y aquí dice uno muchos y aquí uno muchos, entonces significa que una empresa se va a relacionar con un departamento de una forma de uno a muchos, y noten cómo aquí sí es uno, ¿verdad? Aquí significa que tenemos que una empresa siempre va a tener al menos un departamento o puede tener muchos. Y una empresa va a tener al menos una oficina o puede tener muchas oficinas. Esa es la multiplicidad que aquí se está viendo, ¿no? Y esta es una relación de tipo composición, que es con un rombo sólido. Ahora, ¿qué vemos aquí? Un departamento, miren cómo aquí se asocia consigo mismo. Entonces, aquí tenemos que el departamento está relacionado consigo mismo, de un tipo como de 0 a 1 a muchos, o de muchos a 1. ¿Esto qué significa? Que un departamento va a tener o va a poder tener varios departamentos asociados, por decirlo, pero que cada uno de los departamentos va a poder, si acaso, ser asociado a uno, pero tal vez no a más, ¿no? O sea, decir a ninguno. Podría ser que un departamento no esté relacionado con otro departamento, ¿no? Bien, o que tenga otro departamento, por decirlo, porque aquí también se puede entender como que un departamento tiene uno o más departamentos y un departamento no tenga ninguno, ¿no? Entonces, bien, ahora, aquí tenemos que el departamento tiene un nombre, que es un atributo, que es de tipo string, aquí debería de ser, y luego tenemos aquí la oficina,
que es el nombre de mi clase. Tenemos también unos atributos que podría ser una dirección, string, un teléfono, que puede ser un número, o incluso hasta una cadena de caracteres también. Y vean cómo se relacionan también entre estas dos clases. Ahora, noten cómo tenemos aquí el nombre incluso de la relación. Es decir, aquí es cómo se asocian con una línea sólida. Y vean cómo tiene la cardinalidad, por un lado. Entonces, esta es una relación de muchos a muchos. Por eso les digo que quienes ya han visto bases de datos se recordarán cuando vieron diagramas de entidad-relación, por ejemplo, van a notar justo esto, que cuando ustedes modelan la base de datos y hacen un diagrama de entidad-relación, tienen que modelar la manera en que se relacionan, como uno a uno a muchos, muchos a muchos, etcétera. Ahora, este departamento, fíjense cómo dicen, tiene una ubicación. Lo que significa esto es que lo puedo leer como, y vea la flecha, que un departamento tiene una ubicación en varias oficinas, ¿no? O en varias, o sea, muchos departamentos tienen ubicaciones en varias oficinas. Bien, ahora, por eso es que se lee de izquierda a derecha. Aquí eso es lo que significa esto, porque a lo mejor si yo lo quiero leer al revés, pues no se entendería igual, ¿no? Entonces, un departamento tiene ubicaciones en muchas oficinas, no así si yo digo una oficina tiene ubicaciones en muchos departamentos, pues a lo mejor suena un poquito más raro, ¿no? Bueno, ahora, noten otra cosa como algo interesante de una clase y otra es que se pueden relacionar, incluso tener dos relaciones, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a ver que las dos relaciones nos significan dos cosas distintas. Si yo tengo un departamento aquí y a este departamento pues vamos a tener varios, aquí dice rol miembro, o sea, ¿esto qué significa? Que un departamento va a tener varias personas, o son miembros, ¿verdad? Del departamento. Entonces, un departamento va a tener una o más personas y obviamente una persona pues va a tener todos estos atributos y va a tener el nombre, el identificador, un cargo. Aquí vemos que puede tener otros métodos, que es obtener foto, obtener teléfono, obtener información de contacto, obtener registros personales, por ejemplo. Ahora, noten cómo aquí nuestra relación es que un departamento tiene miembros de ese departamento y puede tener uno o muchos. Y ahora noten cómo aquí de departamento a persona se vuelve a relacionar, pero aquí tiene una relación de uno. Y es una relación también de asociación. Pero fíjense que lo que dice aquí, director, subconjunto de miembro. ¿Qué significa esto? Tal vez yo le podría dejar solo la parte de director, que es, o sea, aquí dice subconjunto de miembro porque es esto. Es decir, que un departamento va a poder tener, sí, un miembro, pero que este miembro va a ser director. Es decir, yo aquí ya estoy modelando y quiero identificar o ver cuando un departamento tenga no solo una lista larga de miembros, sino que también tenga, que yo pueda identificar cuál es el director, y ahí sí solamente es uno, ¿no? Por eso que esta relación se relaciona así, ¿no? Como uno. Entonces, bueno, por eso es que esta asociación es de tipo director, ¿no? Cuando el departamento tiene un director, que es una persona, ¿no? Obviamente. Bien, ahora tenemos por este lado, ahorita vemos este ejemplo, pero acá tenemos una oficina, ya habíamos visto cómo se relaciona con departamento, y bueno, aquí tenemos un nombre, sus atributos, y aquí vamos a tener una generalización o una herencia, como de oficina está heredando de oficina principal, porque vean el sentido de la flechita, ¿no? En la herencia. Entonces, este le está heredando a esto. O sea, una oficina principal va perdón, más bien al revés. De la oficina va a heredarle a una oficina principal. Entonces, aquí vamos a tener bastantes más elementos que podemos tener en cuanto a la parte de la herencia, ¿no? Entonces, noten aquí cómo tenemos, por ejemplo, qué oficina nos está heredando. Ahora, en esta parte de la oficina principal, pues no tenemos tampoco atributos. Sí vamos a tener una restricción, pero que nada más es que vamos a... Aquí noten también otra cosa, no tenemos identificado si tenemos un más o un menos con el tipo de relación o el tipo de visibilidad, pero aquí podríamos tener un más o un menos.
en cuanto a si son privados, públicos, etcétera. Ahora, si nos vamos en esta parte, la información de contacto, tenemos que existen estas relaciones, se acuerdan que la acabamos de ver, que es un tipo de relación de dependencia, en donde aquí decimos información de contacto y tenemos un atributo que es de cadena, otro que dice registro personal, que tenemos en este caso un identificador, un historial de empleos, un salario. Esto quiere decir que es como un histórico o un historial de cada uno de los empleados o del personal que tenemos aquí, que es de este, ¿no? Entonces, por eso noten como si tenemos una relación de dependencia, porque incluso este depende 100% de personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí nos dice, y de tasas, historial de empleos y salario, aquí se refiere con su identificador de este registro de personal, su historial de empleos que ha tenido el empleado y su salario. Y es una relación de dependencia y es lógica porque al final, si nosotros vemos un registro personal o ese historial de empleos, por ejemplo, no lo podríamos tener si no tenemos la relación de la persona a la cual lo estamos asociando, ¿no? Que en este caso acá tiene su número de empleado, su cargo, nombre y a lo mejor hasta más cosas. Entonces, esta relación, es decir, esta clase depende 100% de que esta clase exista o depende totalmente de esta. De la misma forma, información de contactos. Si yo tengo otra clase que tiene más información de contactos de esta persona, pues esta es una clase que también depende de esta. Entonces, por eso tenemos aquí una relación de tipo de dependencia. Entonces, este es un ejemplo de una clase donde tenemos, y bueno, la parte esta de dice información segura, esto más bien es otro símbolo, pero es más bien en cuanto a la interfaz, si la tenemos y cómo se relacionaría. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso, más bien lo que me interesa es que a ustedes les quede claro cómo podemos empezar a modelar nuestras clases. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Profesora, Que ustedes antes tienen. de seguir, ¿le podría hacer unas preguntas? Dime. Este, en las relaciones, no solo de dependencia, como vimos hace rato en bueno, eran los métodos, ¿se pueden hacer otro tipo de relaciones? Como por ejemplo, no sé, herencia o asociación o composición. No sé si me Sí. explico. No, no te explicas. Nada más dame un segundito. Es que vi que Luis Antonio dice que no les mandé el de clases, les mandé el de actividades. ¿En serio? A ver, déjenme ver. Porque si mandé otro, Sí, le iba a comentar, pero no la quise interrumpir. perdón, ¿saben qué? Es que se llama, yo creo que el archivo lo saqué. Cierto, cierto. Dice diagrama. Bueno, ya tiene el diagrama de actividades. Déjenme de una vez, ahorita mismo, les mando el de, bueno, ya el de actividades también lo vamos a ver, obviamente. Ya lo pueden tener ahí hasta adelantado. Les voy a mandar ahorita este, porque si no, entonces tampoco van a poder verlo. Diagrama de clases. Es que estaba en otro lado. Ok, denme un segundo. Ahorita regreso con tu pregunta, ¿eh? Nada más déjeme, porque si no se me olvida ni una cosa ni otra. Sí. Entonces, ahorita vemos.
Listo, ahora sí lo envié. Creo que sí es este. A ver, lo estoy dando a enviar para que lo tengan. Diagrama de clases. Bueno, si no el otro ya, se los mandé, que también evidentemente lo iba a mandar en algún momento. Ok, bueno, me confirman nada más si, me voy a esperar tantitito, nada más para que me confirmen si les llegó y si sí es el de clases, ¿sí les llegó bien? Sí, profesora, esta vez sí es. Ah, perfecto, Está muy el bien, mismo diagrama. gracias. Este, Ahora mi sí, pregunta tu pregunta, la dime. vuelvo a formular. Gracias. En la parte de la clase persona, están los métodos de información de contacto y registros personales. Ahí existe una dependencia a información de contacto y registro personal. Mi Ajá. pregunta es que si puede existir otro tipo de relación, como puede ser herencia, composición, Sí, agregación, en sí, esos claro. mismos. Sí, sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, una persona se puede relacionar con un tipo de composición con otra clase, por ejemplo. Sí. O que incluso persona le herede, a lo mejor vamos a pensar que tenemos persona, pero yo aquí le heredo a personal becario, por ejemplo. Entonces, bueno, no becario, bueno, sí, porque becario también puede ser un empleado y todo, pero a lo mejor aquí tenemos otro tipo de información más específica o a lo mejor algo todavía más como un personal directivo, ¿no? Aquí ya decimos que hay un director y esto ya es lo único que nos identifica que sea un director, pero si yo quisiera acá hacer una herencia, por ejemplo, de una persona que le hereda a a otra clase que sea persona, pero es directivo, pues sí es empleado y sí tiene un cargo y tiene un nombre, pero a lo mejor el directivo tiene otro tipo de prestaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo puedo hacer una herencia. Entonces, claro, puede ser que tenga otro tipo de relaciones. Sí. Pero esas relaciones también pueden ser sobre los métodos. ¿Te Es que refieres yo a entiendo que esta relación de dependencia de acá abajo va del método, bueno, o tal vez del atributo, a información de contacto. Ajá, sí, porque aquí depende esta clase o la instancia de esta clase, que es un objeto, va a depender de la instancia de esta, o sea, bueno, de la clase persona, pero de este método. O sea, una vez se crea el método, entonces se crea información de contacto. Exacto, sí, o sea, yo no, esta no existe si no existe este. Existe una relación de dependencia totalmente. O sea, sí Y esa, puedo tener yo a la persona y poder tener estos métodos, pero este no puede existir si este no existe. ok, ya entendí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí, esa es la parte de la dependencia. Estos existen totalmente dependientes de de estos. Por eso es que es la dependencia en este sentido. Ahora, vamos a ver otro ejemplo que también está ahí en su capítulo. Y bueno, aquí nada más nos habla de colaboraciones simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos es un ejemplo como de motores en donde tenemos, por ejemplo, un agente de trayectoria, que lo que hace es evaluar una trayectoria, tiene un sensor o muchos sensores de colisión, en este caso, que está asociado solamente a un agente de trayectoria. Dice aquí responsabilidades, buscar camino, evitar obstáculos, ¿no? Es un agente, como ustedes saben, agente autónomo, que, bueno, si no lo saben, bueno, un agente es un ente autónomo, digamos, y que empieza a ejecutarse automáticamente y lo que aquí hace, por ejemplo, es que busca un camino y evita obstáculos, ¿no? ¿Para qué? Pues para una simulación seguramente. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que también un agente de trayectoria va a tener un conductor y un conductor va a estar asociado a un agente de trayectoria. Ahora vean aquí como si tenemos la parte del conductor en una relación de tipo agregación, en donde nosotros estamos relacionando
conductor con un motor de dirección y un motor principal. Es decir, aquí estos también están relacionados directamente. Este depende totalmente del conductor, el motor principal depende de este. Y también tenemos aquí que el motor de dirección está heredando del motor. Nosotros tenemos aquí los atributos, o en este caso no tenemos los atributos, tenemos los métodos. Mover, dirección, velocidad, parar, reiniciar, contador, estado, distancia, etcétera. Entonces, estos son métodos de este motor. Y aquí lo que tenemos es justamente cómo podemos relacionarnos a través de una herencia, por ejemplo, entre motor y motor dirección, motor principal, y cómo estos se relacionan con el conductor. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vemos en la parte de la composición, que es este tipo de relación, es que se compone el conductor tanto de un motor de dirección y un motor principal. Esta relación, como ustedes ven, es de tipo composición, que es una relación de tipo sólida o como con un rombo de tipo sólido. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a ver acá, también tenemos otro ejemplo, que tenemos otro tipo de esquemas que ya no son sólidos, que son pues vacíos, por decirlo. Tenemos, por ejemplo, aquí una universidad, y este creo que es un ejemplo más claro, me parece. Piensen en una universidad como el Politécnico. Y una universidad, más bien, piensen que este sistema es como para, o esta parte de diagrama de clases para un diagrama para el Politécnico, pero cuando vemos universidades, piensen en universidades como ESCOM, UPIXA, UPITA, ESIME, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa parte, que esta es una clase, universidad, donde tenemos atributos, nombre, dirección, teléfono, y tenemos todos estos métodos, ¿no? Que dice añadir estudiante, quitar estudiante, obtener estudiante, etcétera. Ahora, significa que aquí tenemos varias múltiples instancias de universidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios objetos. Universidad, que ya sería una instancia, sería un ejemplo, como ESCOM, ¿no? Tiene un nombre, tiene una dirección, que está en Miguel Otón de Mendizábal, un teléfono, etcétera, ¿no? Ahora, aquí lo que significa con esta relación es que en la parte de la agregación, que sería esto, lo que hace es que agrega o que tiene departamentos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, nosotros sí tenemos que tiene una relación uno a muchos, es una relación sólida, sí, o fuerte, en el sentido de que una universidad tiene departamentos y un departamento va a estar asociado a una única universidad, ¿sí? Por eso es que aquí es uno. Y una universidad va a tener uno o muchos. No puede tener 0 departamentos, ¿verdad? Por eso es que es una relación fuerte. Siempre va a existir. Ahora, el departamento se relaciona con curso y entonces aquí tenemos que un departamento va a tener uno o muchos cursos y cada curso va a estar asociado a un departamento o incluso puede estar asociado a diferentes departamentos o varios departamentos, de acuerdo a las reglas de negocio de este diagrama, ¿no? Evidentemente, a lo mejor para el nuestro, pues pudiera ser que solamente un curso puede estar asociado a un departamento, pero, por ejemplo, hay algunas materias que pudiera ser así, como TT, ¿no? Se me ocurre tal vez que está asociado a pero el departamento, pues también es uno en el que existe. Entonces, nosotros, pues así es como se relacionaría, ¿no? Entonces, tenemos un departamento que se relaciona con un curso, que es nombre, el ID del curso, puede tener también, obviamente, sus atributos. Ahora, una universidad va a tener también estudiantes, ¿sí? ¿Cuántos va a tener? Pues muchos, ¿no? Podría tener incluso aquí, yo diría, uno o muchos. Debería de ser, porque no, o sea, tal vez uno, pues dirían no, pues bien tiene que tener al menos 2, ¿no? Bueno, pues por eso es muchos, ¿no? Pero noten aquí cómo tenemos también la flechita esta que dice miembro. Entonces, ¿cómo se lee que un estudiante es miembro de? Por eso es que tenemos aquí la flechita de una universidad. ¿Y podría ser que también sea miembro de varias universidades? Pues sí. Pensando, por eso les decía, en un esquema tipo politécnico, pues podemos tener que un estudiante puede ser miembro de una escuela o varias. ¿Cómo? Pues un estudiante que sea estudiante de SCOM y también de UPITA, por ejemplo. Pues sí hay casos así, yo los he conocido y sí se puede, ¿no? Esto es lo que significa este tipo de relación.
Ahora, aquí noten cómo tenemos otra relación con profesor. Por ejemplo, un profesor enseña muchos cursos, ¿no? Y por eso es que tenemos la flechita. Un profesor enseña muchos cursos. Y un curso, pues vamos a llamarlo así, es enseñado o impartido por un profesor o muchos profesores. Entonces aquí lo que tenemos es esta relación de uno a muchos, en donde yo puedo tener que un curso tiene que ser impartido al menos por un profesor, ¿verdad? Puede ser por varios, sí, porque un curso puede ser impartido no nada más por un curso, perdón, por un profesor, puede ser impartido por varios profesores, incluso en un mismo curso o una misma materia en específico, incluso una misma materia solita, a veces se dice que se puede impartir por varios profesores cuando son como compartidos en cuanto a que están asignados varios profesores a un mismo grupo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una relación o de doble relación o de dos maneras en que se pueden relacionar dos clases. Es decir, aquí tenemos una relación, otra relación, pero aquí tenemos dos relaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que el departamento está, o bueno, más bien el profesor está asignado a uno o muchos departamentos. Nuevamente aquí por eso nos ponen incluso hasta la flechita. Un profesor está asignado a uno o muchos departamentos y cada departamento pues va a estar, tener asignados uno o más profesores, ¿no? Y así es como se puede leer al revés. Ahora, el departamento y profesor también cómo se relacionan. Aquí, ojo, una cosa es cómo estén asignados los profesores a los departamentos y otra, aquí como lo dice, quién es el director de ese departamento. Ah, bueno, pues por eso es 0 a 1. Un departamento va a tener un director y puede ser que no tenga, pues sí, a lo mejor aquí yo, desde mi punto de vista, sería más claro si lo ponemos solamente como 1, pero bueno, sería así. Pero ¿cómo si esto sí es válido, el 0 o 1? Pues que un profesor va a poder ser director de 0 departamentos, ¿no? Porque pues si no es director de ninguno, pues no va a ser, va a tener ser director de 0 departamentos o de un departamento. Entonces, en ese sentido, esta relación es correcta así, con esa cardinalidad. Pero un departamento, cuando tenemos aquí que sea director, que tenga un director, pues sí, va a tener uno. Yo diría que siempre es uno. Pero bueno, sí se da el caso donde puede tener un cero director, digamos, pues es cuando no hay asignado a nadie, ¿no? No está asignado a nadie. Y si no hay nadie asignado, pues tiene también que poder modelar cuando no hay asignación y por eso es que tienen el 0, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tipo de relación y cómo se lee la cardinalidad, por ejemplo, entre dos clases y que se relacionan de dos maneras distintas. Entonces, eso también es interesante que ustedes lo vean. Bien, chicos, a ver, de estos ejemplos, ¿es claro cómo funciona? Obviamente no espero que sean expertos, pero sí es claro la manera general en la que se modelan. ¿Serían capaces de poder empezar a ya modelar? De hecho, lo que les voy a pedir es que empiecen a modelar su diagrama de clases para el proyecto y que lo veamos, eso se los voy a pedir para que lo empiecen a trabajar. De hecho, se los voy a pedir que lo empiecen a trabajar ya. Sé que el miércoles vamos a revisar sus pantallas, que es lo que les pedí de su prototipo no funcional, pero como tenemos que seguir avanzando con esto, les voy a pedir que para el próximo jueves ustedes me entreguen su diagrama de clases propuesto para su proyecto. Evidentemente va a tener algunos errores seguramente, pero lo que me interesa es que lo empiecen a trabajar, porque si la mejor manera de que empiecen a surgir dudas es cuando lo empiezan a modelar ustedes. Entonces, eso es un poco de lo que tienen que empezar a trabajar, pero me gustaría que si tienen dudas ahorita, me las pudieran decir y si yo puedo aclararlas, de una vez lo hacemos. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, estoy tratando de proyectarlo a nuestro proyecto porque ahorita estoy como que con la visión de la universidad. Sí, de hecho, por eso es que les digo, miren, lo que sirve mucho es que ustedes puedan ver, ahorita vemos este ejemplo, ¿no? Y podemos ver varios más.
Sin embargo, es un poquito como lo que vimos con los casos de uso, ¿no? Que de repente ustedes empiezan a trabajarlo, lo ven y como que lo entienden en el ejemplo, pero ya cuando lo quieren empezar a aplicar a su proyecto, ya cuesta más trabajo. Y justo ese es el reto, ¿no? Que empiecen a trabajarlo y modelarlo para su proyecto para que les surjan dudas. De cualquier manera, si quieren, lo que podemos hacer ahorita es que lo empiecen a trabajar ustedes, y el jueves precisamente la clase va a ser para eso, para que veamos su diagrama de clases propuesto para su proyecto, obviamente todos trabajándolo en equipo, y las dudas que pudieran surgir, pues lo vamos trabajando. Profesora, Sí. Sí, Salvador. yo tengo una duda, pero no es respecto a lo del diagrama de clases. ¿La puedo hacer ahorita o...? Sí, claro, adelante, por favor. Vale. Bueno, mi pregunta era sobre la entrega del día del miércoles. Tenemos un poquito de confusión sobre cómo... Bueno, estamos de acuerdo que es un prototipo, pero este prototipo no tiene que ser forzosamente en HTML, ¿verdad? Podemos utilizar herramientas de prototipado como Marvel, Balsamic o incluso hasta en PowerPoint, pero que sean como los enlaces funcionales o algo así. ¿Es correcto? Sí, sí, o sea, no, exacto, sí. Pueden utilizar herramientas diversas, sí, para presentarlo, porque al final lo que nos interesa ahorita es que ustedes puedan mostrarle a su cliente la manera en que va a funcionar su sistema y cómo lo están modelando. Entonces, un cliente siempre les va a entender mejor ya cuando ven el sistema funcionando y que vean los campos que se van a visualizar, los mensajes que le podría aparecer, la información que le va a solicitar. Entonces, ¿se pueden utilizar diferentes herramientas? Sí. ¿Pueden usar HTML? Por supuesto. ¿Pueden utilizar algunas otras? Sí. Lo único es que tienen que tener cuidado o que tienen que tener claro es que la idea es que las pantallas sí sean lo más parecido a lo que ya va a ser su proyecto. Es decir, si ustedes dicen, lo voy a hacer en PowerPoint, pues la manera en que se va a ver el PowerPoint va a ser totalmente distinta a la versión que ya ustedes van a hacer funcional. Entonces, es únicamente en cuestión de vista, ¿eh? O sea, ¿por qué? Okay. Porque a los ojos del usuario, de repente cuando cambia tanto, dicen, ay, pues esto ya no era lo que me mostraste, ¿no? O incluso también cuando ustedes proponen, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces, o me pasó más bien, muchas veces en algún tiempo, que proponíamos luego las pantallas súper, pues por decirles, ¿no? Muy bonitas, todo muy bien y todo. Y ya cuando llegamos a la etapa de desarrollo, resultaba que lo que nosotros proponíamos, a lo mejor al principio, una tabla así donde mostrábamos como un resumen, ¿no? De todos los registros de algo, vamos a suponer de productos o no sé. Y de repente era tanta la información que ya en la realidad, cuando lo queríamos mostrar, consumía demasiados recursos, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hacía que la pantalla que nosotros habíamos propuesto originalmente ya no fuera la pantalla que ya iba a ser al final, porque entonces el mantener esa pantalla significaba que íbamos a tener demasiada exigencia de recursos y se iba a tardar muchísimo en cargar esa pantalla, por ejemplo. Y a lo mejor esa pantalla no nos servía de nada, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, y a lo mejor necesitamos buscar, entonces mejor darle una pantalla de búsqueda y no una vista preliminar, por decirles algo, ¿no? Eso estamos hablando de muchísimos registros, ¿no? En su caso no son tantos, pero sí es un ejemplo de algo que luego sucede cuando utilizan una herramienta que solo es para la vista. Pero, por supuesto, sí pueden utilizar otras herramientas, sí. Como es un prototipo no funcional, como efectivamente no va a funcionar o no va a tener funcionalidad en cuanto a que haga consulta a la base de datos, que registre información o eso, no va a suceder eso, no hay problema ahorita. Pero sí consideren que una parte del proyecto, un módulo en particular del proyecto, sí lo vamos a llevar a la ejecución, sí lo vamos a llevar a la programación, y de hecho eso es algo que ya les voy a empezar a pedir pues para la próxima semana ya tener avances en esa parte. Pero me interesa primero tener esa revisión con ustedes de las pantallas.
Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, de su entregable también del miércoles? Si tuvieran dudas, de una vez aprovechamos. ¿No? De este entregable, no. Sigo sin ver la. Ahora sí que esto del diagrama de clases está, por ejemplo, planteándolo a una clase que se llame carrito de compras, ¿no? Esa clase va a tener como atributos el número del carrito de compra, ¿qué otra cosa? Es que lo estoy planteando y como que ando medio confundido. Sí, no se confundan. Miren, yo les puedo recomendar cómo podrían empezar. Piensen por lo más básico, producto. Ajá. Un producto, esa es una clase. Todos en este grupo que están trabajando aunque sean proyectos con versiones ligeramente diferentes, pues todos tienen productos, ¿no? Y un producto tiene características, ¿cierto? Entonces, un producto va a tener su identificador del producto, el nombre del producto, características del producto, características en cuanto a lo mejor dimensiones o algo. Y entonces, ahora, de ahí podemos asociarle, incluso si le van a asociar fotografías o eso, pues a lo mejor les conviene tener otra clase, ¿no? Por ejemplo. Y ya de productos, podemos tener otra clase que va a ser cliente, y el cliente tiene ciertas características. Y el proveedor o el vendedor, pues también, ¿no? Y así vayan primero modelando cada uno de los elementos básicos primero, porque a lo mejor si te vas al carrito de compras, ya es un poquito más avanzado. Y el carrito de compras, de hecho, se va a relacionar con quién, con el cliente, ¿no? Por ejemplo, y se va a relacionar con el producto. Entonces, de alguna manera ese es un poco más difícil de ver. Si ustedes empiezan a modelar a partir de los elementos más básicos y que identifiquen ustedes claramente como clases, pues de ahí va siendo más fácil que lo vayan trabajando, haciéndolo un poco que abarque ya todo el contexto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Así va a ser un poquito más fácil que ustedes lo puedan hacer. Salvador. Sí, tenía otras dos dudas nada más, profesora. Sí. La primera sería, recordamos que nos había mencionado un documento que también se entrega el miércoles junto con las vistas, pero ¿sí está bien? Para el miércoles, no, en este caso, eso fue la semana pasada, cuando les Ok. pedí que entregaran toda la parte de sus casos de uso ya para su entregable, ¿no? Vale. En cuanto a eso. Y... Para esta versión, Ok. sí que van a entregar, o sea, en este caso, lo que van a entregar y la revisión, y eso creo, no me acuerdo si se los comenté, pero sí necesito que lo tengan clarísimo, que cuando vamos a empezar la revisión, yo voy a estar en el rol muy de cliente, ¿no? Entonces ustedes tienen que empezar, yo nada más les voy a decir, pues, quién va a empezar, tienen que estar listos para presentarlo, tienen 15 minutos para presentar todo su prototipo y yo tener como esa retroalimentación con ustedes de unos 15, de unos 5 minutos más o cosas así para entender y ver, pero al final ustedes lo que van a hacer es presentarle a su cliente la propuesta de lo que ya trabajaron de acuerdo a los requerimientos y las reuniones que han tenido con su cliente, van a proponerle cómo va a funcionar su sistema. Entonces, por eso es que van a usar el prototipo no funcional y con eso pues va a ser más fácil que ustedes realicen cambios y todo. Ahorita por eso estamos adelantándonos ya el diagrama de clases, pero al final esta maqueta debió haber sido mucho antes. Yo no se las pedí antes porque estábamos avanzando en otros temas de casos de uso y todo, pero pudo haber sido muchísimo antes porque la idea es que aquí estamos combinando entre hacer el proyecto y aprender a hacer el proyecto, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea es que en lo que sí me van a entregar, sí van a entregar en el documento la parte de las pantallas, o sea, sí van a venir ya todas las pantallas que ustedes, no casos de uso, no eso, no. Van a venir todas las pantallas que ustedes van a presentar en su maqueta el próximo miércoles. En la sección de pantallas, ahí las van a poner. Ok. ¿Sí? Ese documento sería para el miércoles. Sí. Y es nada más eso, aunque realmente yo no les voy a revisar el documento. O sea, yo les digo, métanlo de una vez, mándenlo como parte de su entregable, pero, ojo, bueno, y además porque también acuérdense que en cada entregable yo les pido que ustedes me
lo pedí ya a partir de la semana pasada, que ustedes me tienen que agregar su sección hasta abajo de reporte de actividades, ¿no? En donde se menciona qué actividad hizo cada quien, cada miembro del equipo y qué fue lo que alcanzó a hacer, ¿no? De todo eso. O sea, se le solicitó esto, A, B, C, D, bueno, y logró qué porcentaje de lo que se le pidió, ¿no? Entonces, eso porque hay una evaluación de ustedes hacia el equipo y a los miembros del equipo. Entonces, ese entregable, ustedes me lo tienen que hacer llegar siempre que yo les pida un entregable, ¿no? Entonces, me lo van a hacer llegar. Como ahorita lo que van a entregar realmente es el prototipo no funcional, yo lo que les voy a revisar básicamente va a ser el prototipo y eso. No vamos a ver en clase el documento, no lo voy a revisar el documento en clase. Sin embargo, sí es parte de su, o sea, va acompañando a su entregable. No sé si me explico. De acuerdo. En ¿Sí? este documento entonces vienen nuestras pantallas y nuestra tabla de participación de los miembros. Exactamente. Y entonces eso me lo van a mandar el miércoles porque es el día que tienen ustedes su entregable. Y básicamente es eso. Obviamente eso métanlo en el documento que ustedes ya tienen, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, vale. Y la última pregunta sería, bueno, tenemos los casos de uso al momento, bueno, según la entrega pasada, del primer sprint, que sea la parte de realizar un pedido. Sí. ¿Este prototipo que estamos realizando también es de acuerdo a esto o es en el sistema general? No entendí esa parte, esa última pregunta. Ok. ¿El prototipo que estamos entregando va a ser únicamente para este sprint o tiene que ser ya de todo el...? No. Ah, sí, eso sí lo mencioné la semana pasada. Para esta parte del prototipo, como estamos haciendo como una validación, el prototipo nos va a servir para hacer una validación del proyecto. Entonces, en esta ocasión sí lo estoy pidiendo de todas las pantallas. Realmente, Salvador, en realidad debería de ser solo del primer sprint. Sí debería ser solo del primer sprint. Eso sería lo lógico para un sprint. Sin embargo, yo los estoy pidiendo de todo para poder avanzar, abarcar todo el proyecto y luego irnos a su documentación de todo el proyecto, porque al final ustedes lo que van a hacer, o sea, les voy a comentar esto para que entiendan la perspectiva de lo que les estoy pidiendo. La idea es que ustedes tienen que aplicar lo que estamos aprendiendo en el curso para hacer el análisis y diseño de todo el proyecto. Eso implica el diagrama de clases que van a hacer ahora, los diagramas de casos de uso que han hecho, toda la parte de definición de pantallas, de todo el proyecto. Entonces, ustedes van a hacer, también vamos a llegar a la parte de diagramas de secuencia y máquinas de estados, por ejemplo, que también son para su proyecto. Todo eso lo van a modelar. Ahora, solamente de un prototipo, de un módulo de todo el proyecto, es lo que van a llevar a la ejecución en cuanto a la programación. Y ese sí, es de acuerdo a su primer entregable, que fue del sprint, que es de la parte de creación de un pedido, ¿no? O sea, todo es solamente de ese sprint es de lo que van ustedes a ejecutar la programación. Pero si yo nada más les pido las pantallas de solo de ese sprint, es algo que ya tienen, de hecho, porque ya lo tienen un poquito en la documentación de los casos de uso, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es que tengan la visión más global de todo el proyecto para que le avancen con todo eso. Por eso es que lo estoy pidiendo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea para que entiendan el por qué les pido las cosas de esa manera. Ok, entonces para que podamos avanzar con la programación lo más pronto posible. Sí, seguramente ya para la siguiente semana yo ya les voy a estar pidiendo avances de programación de ese sprint. Y sí, ya saben, el sprint que vamos a trabajar y entregable que vamos a trabajar a nivel de desarrollo va a ser únicamente la ejecución de la compra o la ejecución de un pedido, ¿no? Hasta la compra. Vale. Sí. Inicio de sesión, o sea, lo mismo que vimos en nuestro primer sprint, es inicio de sesión y creación de cuenta de usuario, ¿no? Porque si no, no podemos entrar. O sea, inicio de sesión, creación de cuenta de usuario y luego ya la compra de un producto. Ok, perfecto. Muy bien. Ajax. Ya se responde tu duda. Muy bien, Salvador. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo clarísimo? Ok. Entonces, miren, el próximo miércoles vamos a tener nuestra revisión. Les pido, por favor, que estén listos para iniciar cualquier equipo,
para que cuando les pida no perdamos tiempo, porque necesitamos revisarlos a todos. Van a tener un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de sus pantallas. Ojo, yo voy a estar en rol más bien de cliente y no como lo he estado ahorita últimamente. Entonces, para que estén listos, sino de, sí, déjenos, vamos a ver y ahorita y se tardan 5 minutos porque no podemos perder tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nada más es eso. Y pues, eso sería todo, chicos. Muchas gracias y nos veríamos el miércoles. ¿Miércoles? El miércoles es lo de las pantallas y el jueves es lo del diagrama de actividades, digo, de clases, ¿no? Exactamente, Luis Antonio. Así es correcto. La programación hasta la siguiente semana. Sí, no. A ver, repito, para que no se confundan. El miércoles revisamos lo que yo ya les pedí. Pantallas, únicamente, prototipo no funcional de todo el sistema. Eso tiene que ir acompañado de su documento con sus pantallas y su reporte de actividades únicamente como acompañando su entregable para que yo sepa qué es lo que hicieron, ¿sale? Y el jueves me van a entregar y me van a mandar, pero eso ya es como tareita, por decirlo, su diagrama de clases y lo vamos a revisar en clase, ¿sale? Eso es lo que vamos a ver para el próximo jueves. Y el jueves yo les voy a comentar que vamos a revisar ya la próxima semana de funcionalidad. Seguramente pues ya va a ser mucho de lo de la parte de todo el módulo, ¿no? Pero bueno, ese formalmente todavía no se los pido, pero ya les estoy adelantando que ya se los voy a pedir, ¿sale? Y eso es para la próxima semana. Todavía ni siquiera hemos puesto qué día. Y bueno, eso sería todo, ¿sale? Muy bien, chicos. Vale. Cuídense. Gracias. Gracias, profesora. Buenas Bye. tardes. Nos vemos el miércoles. Bonita tarde igualmente. Ya, hasta Hasta el luego. miércoles. Gracias.